Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por venir, que además una tarde de frío y de viernes tiene más mérito. Eh, bueno, presentamos el libro, la novela Bárbara Guz de Rafael Maldonado, que en realidad se llama Rafael García Maldonado, pero Rafael tiene María. un trasunto literario que se ha creado, que es Rafael Maldonado, y luego está el farmacéutico, que es Rafael García Maldonado. Me acompaña también Armando Cerolo, que es profesor de filosofía política en la Universidad San Pablo CEU. Aparte de eso, es un colaborador habitual en prensa y es un perspicaz y valiente, él sabe por qué lo digo, columnista y además un gran lector, es un lector muy fino. eh, y yo tenía bastante interés en saber también, o sea, para mí, uno de los alicientes del acto es no solo presentar la novela de mi hermano, sino también saber qué opina Armando de ella. Y primero voy a preguntarle, empezar a mi hermano preguntándole por la novela, porque iba a decir que iba a explicar un poco de qué iba, cómo transcurre, cuáles son los hilos argumentales, y la inercia me decía, me da miedo hacer spoiler, pero luego pensándolo, en realidad es muy difícil hacer spoilers de esta novela, porque no tiene una trama muy lineal, sino que vas conjugando tiempos históricos distintos. Eh, Esto no es que sea sinónimo de que sea un rollo la novela, ¿no? La novela tiene personajes muy interesantes, muy bien construidos, pero sí es verdad que es una novela más de atmósferas y de personajes eh, que de una trama, digamos, de las que podemos ver más en series. Y al mismo tiempo, eh, si habéis leído a Rafa en sus anteriores libros, el lenguaje es en sí el gran personaje de sus libros. Eh, lo que no significa que esos libros no estén muy bien incardinados en momentos históricos muy bien definidos. Y en el caso de la novela que nos ocupa son dos líneas temporales, uno es la Guerra Civil, año 36, a partir del año 36, y luego la segunda es en los años 50, esencialmente aquí en Madrid, aunque también en ese territorio mítico que vuelve a aparecer aquí, que es Majer, que es un trasunto de un pueblo con características sureñas, eh, que remite pues, bueno, a los paisajes donde él se ha criado, donde trabaja, donde vive, y que creo que también es otro gran personaje del libro, Majer. Y por cierto también Madrid, que a mí me sorprendía leyendo la novela, que parecía una narración escrita por alguien que ha vivido mucho en Madrid, que ha vivido mucho en Madrid, y no es el caso. Vive en Fuengirola. Entonces quería empezar por ahí y luego abriría el debate a aspectos más concretos de la novela con Armando, pero quería empezar por ahí primero de dónde surge la idea, Ujú, si tienes algún ujú. resumen de, en Ya. tu cabeza de, oye, la novela es esto, porque quería contar esto, y luego qué papel juega el lenguaje, Ujú. pero al mismo tiempo la historia tan concreta. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Yo de un introito de esta calidad, ahora me entra ganas de decir, bueno, ya hemos terminado. Ya, pues ya está. Tampoco ya tiene uno mucho más que cree que puede decir, ¿no? Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta tarde, por haberme acompañado en este desembarco en la capital, que es verdad, como ha dicho Antonio, y es verdad, que la novela tiene una gran parte en Madrid, cosa que se me había olvidado un poco por ese lado, por el lado de venir a Madrid a presentar una novela que transcurre mucho en Madrid. Y es un placer ver aquí a sus amigos, familiares, escritores, algunos a los que leo y admiro, amigos. Es fantástico, estoy verdaderamente emocionado. Y el programa de hoy es un día especial, más allá de la novela, es un día para mí un poquito especial. Pero bueno, el que me digas que el lenguaje es una de las características principales o el personaje principal de mi novela, para mí es uno de los mejores elogios que se pueden hacer a mi trabajo, porque tú sabes que para mí la literatura, sin lo que yo digo que es la poesía, que no tiene por qué ser la poesía para mí hay en verso y en prosa, y para mí la literatura sin poesía, o sea, sin la palabra como elemento principal de la literatura, no tiene sentido. Yo no haría o no perdería el tiempo con todas las novelas que ya se hacen de entretenimiento, o de asunto, de plot, como se le quiera decir. Yo no haría eso. A mí me interesa
el lenguaje, el uso del lenguaje, la palabra, el estilo y profundizar en una historia o en una obsesión o en unos demonios que tenga uno a través del uso del lenguaje, ¿no? Yo, bueno, evidentemente, eso no se puede escribir a pelo y siempre hay que meter esto, incardinarlo en un entorno. Y a mí siempre me ha fascinado siempre la historia y creo que de lo que si algo de la historia, del estudio de la historia que me gusta tanto, puedo decir que sé algo mucho es de la guerra civil, ¿no? Una cosa que a mí me ha obsesionado de siempre y en esta novela está muy presente porque está presente siempre en lo que leo, en lo que estudio, en lo que miro, ¿no? Y esta novela realmente surge en Gibraltar. Creo que esta novela, yo venía esta mañana leyendo en la prensa en el metro, en el AVE, y había una frase de un filósofo estadounidense que dice algo así como ese: los artistas son gente misteriosa, no creo que sepan lo que hacen o que eso sea importante. Dice, su obra sigue siendo un misterio incluso para ellos mismos, decía, ¿no? Y es absolutamente cierto, ¿no? Es muy difícil que yo hable, eso es una cosa que decía Virginia Woolf, que muchas veces entiende mucho más el lector lo que ha querido hacer el escritor que el propio escritor, ¿eh? Y hay muchas veces, por eso yo defiendo tanto la figura del buen crítico, que ayuda incluso al propio autor a saber lo que ha hecho. Eso pasa también, perdona, en los ensayos, que lo hemos hablado también Armando y yo alguna vez, que los que escribimos ensayos o artículos, en realidad no escribimos lo que hemos pensado, sino que pensamos escribiendo. Eso es. O sea, yo me pongo a escribir y puedo ir variando lo que pienso a medida que escribo, y las ideas nacen así. Y claro, eso entronca con eso de los escritores de mapa, o los escritores de brújula, los que saben perfectamente a dónde quieren llegar, que aquí hay un río, aquí una montaña, tal, quiero llegar hasta aquí, lo sé todo. Y los escritores de brújula, que saben que tienen que llegar al norte, pero el camino se hace andando. Yo empiezo a andar, empiezo a escribir y no sé dónde me va a llevar la cosa. Y se hace una cosa también muy graciosa, que si un personaje está bien creado, solamente hay que ir anotando lo que te dice, porque el personaje ya va solo, ¿no? Claro. Y es verdad que cuando tienes esa suerte, o sea, de que un personaje te ha salido medio bien, tú solo tienes que anotar lo que dice el personaje, ¿no? El personaje ya Bárbara Gund, cuando yo la creo, pues ya se me fue. Yo en principio, la novela, bueno, siempre tiene una cosa en la cabeza, pero la novela me cae encima a mí realmente en Gibraltar, una cosa que me ha traído hasta la foto que quiero que, por si a alguien le interesa cómo surge una novela. Yo estaba en Gibraltar, que me encantan los rastros, los anticuarios, las cosas, las tiendas, las monedas antiguas, y yo miré una foto del Times, que lo pone allí, que era del Times del 36, donde los británicos veían como una rareza grande, en una primera página, de que en el mismo día en España hubiese habido 3 presidentes del gobierno, ¿no? 3 prime minister, ¿no? 3 presidentes del gobierno en España. Y me di cuenta de que José Giral, que fue el tercero, que acepta la presidencia del gobierno de su amigo y correligionario Azaña, era muy curioso porque era un presidente del gobierno que no contaba, que no iba a serlo, que fue por un favor a Azaña, que era un hombre, bueno, no gris, pero un hombre que no contaba para eso, con la particularidad de que era farmacéutico. Y dijo, bueno, dije, qué maravilla, empecé a investigar sobre Giral, ya lo conocía mucho, había leído algunos libros, y en uno de los últimos que leí, Giral, cuando se hace con la presidencia del gobierno, en verano del 36, cuando los franceses e ingleses dicen que no nos pueden ayudar mucho, él tiene que defender la República, pero no tenía armas. Y él lo cuenta, no en su memoria, que él tuvo que relacionarse mucho con mercenarios, con traficantes de armas que venían a Madrid a hacer negocio con la República. Y este hombre, una cosa muy curiosa también, desde tiempo previo a la llegada de la República, sus reuniones secretas, cuando quería hacer algo fuera del entorno gubernamental, él se reunía y hacía las reuniones secretas en su farmacia, en la parte que tenía encima, donde hacía una formulación magistral o análisis clínico. Esa imagen me gustó mucho, esa imagen de este hombre que no contaba, este hombre gris, haciendo reuniones secretas en la farmacia y reuniéndose con este tipo de personajes de novela clarísimamente, que es verdad que una de la gente ha escrito esta novela al espionaje. Bueno, que a mí me gusta el tema del espionaje, me parece bien. Él se reunía ahí con este tipo de personajes y cuenta que uno de esos personajes era un alemán que vino con una mujer muy, muy bella, muy misteriosa, no dice el nombre de ninguno de los dos, pero ahí ya vi la novela clara. Dije, vi a esta mujer que chapurreaba español, que vino con el traficante de armas alemán a reunirse con José Giral para comprar armas para defender a la República. Esa mujer, año 36, verano, bueno, y ahí ya imaginé un mundo, una atmósfera, como tú has dicho, de bares clandestinos, de
tráfico de armas, de amores, de espías. Y bueno, poco a poco eso se transformó en una obsesión que ha durado 4 años exactos de novela, ¿no? Prácticamente toda la pandemia, ¿no? Yo empecé a escribir la novela en el 20 y la terminé en el verano del 24, o luego finales del 24, ¿no? Interesante. Digamos, esta incardinación histórica en esos momentos tan definidos y tan trágicos de la historia de España, pues Armando los conoce bien porque como filósofo político los analiza. Y creo que tenías una pregunta precisamente sobre eso. No sé si es que si ve algún paralelismo entre ahora y esos momentos y por eso quizás le interesa, o en fin, formúlalo como tú lo consideres. Bueno, primero es darte las gracias, Rafa, porque cuando alguien presenta a su criatura en sociedad, pues que confíes en mí para algo que es tan querido para ti y que por lo que veo hay tanto trabajo, te agradezco que me des la palabra para explicar tu palabra. Y en este sentido que hablas del significado del tiempo, Antonio, que le preguntas a tu hermano Rafa, y en base al criterio creativo, o sea, todo escritor es un poeta, estoy completamente de acuerdo, y todo poeta es un profeta. El profeta no es el que anuncia el futuro, sino el que desvela el significado del presente, o sea, el que a través de una trama más o menos sencilla, fácilmente seguible, en esa trama él encuentra un velo que se puede levantar para ver qué hay detrás. Entonces yo creo que Rafa, o sea, leyéndote me entra una gran pregunta, y es si es un farmacéutico que escribe o un escritor que tiene una farmacia, porque yo aquí lo que he visto es que realmente hay un escritor. ¿Y por qué lo digo? Porque en este sentido histórico, Rafa no te da una receta, no te da un mapa. A mí, si esta novela fuese de mapa, me hubieses puesto ante un mal trago, porque no hubiese sabido cómo salir de ello. Porque yo no quiero que me expliquen la vida, yo quiero que me la presenten, o sea, que me inicien la aventura. Entonces, es una novela en la que de repente algo se despierta, hay un espolón que detona toda una historia, y esa es la vida. La vida es una aventura que sabemos cómo se inicia y a partir de ahí sigue. Y hecho que no se resuelva, me encanta. Y dentro de la novela quería comentar con vosotros que veo que no se desvela porque hay una mecánica que es constantemente dialogal sin resolución. Entonces, todo diálogo, esto es una cosa que a Antonio y a mí nos gusta mucho, los diálogos no se resuelven, sino que los diálogos se prolongan, porque toda palabra es una apertura. Los sentidos del tiempo de Antonio lo explica muy bien, porque todo tiempo es una apertura a otro tiempo. Toda presencia es una apertura a otra presencia, toda amistad es una apertura a más amistad, el amor es una apertura a más amor, y toda idea es una apertura a una pregunta, y toda pregunta a una idea y una idea a una pregunta. Entonces, tu novela está construida siempre en pares, siempre hay pares de personajes, pares de momentos, pares de ideas, y no se resuelven nunca, y me encanta que no se resuelvan, porque si se resolviesen sería el truco, sería la moraleja, serían los cuentos de Grimm, ¿no? De la moralina de otras épocas. Entonces, he detectado varios pares dialécticos. Uno de ellos entra directamente a tu pregunta, que es el político, pero hay una dialéctica entre un tiempo pasado y otro tiempo, de la guerra civil, los años 60, entre el sur y el norte del sur, y lo que está por encima del sur. El campo y la ciudad. Entre el campo y la ciudad, la tecnología y la tradición. Hay una humanidad herida en la que en los personajes no hay un personaje bueno y uno malo, no está Popeye y Brutus, no es un anuncio de espinacas. Tu novela es el bien y el mal en cada uno de los personajes, como está la guerra, y dentro de la guerra la izquierda y la derecha, y no resuelves, que es un poco ya tu pregunta, no resuelves quién tenía razón. Hay malos, hay buenos, hay gente buena que hace cosas malas, hay gente mala que hace cosas buenas. Está el drama del escritor. El escritor, ese chaval joven que está por ahí, que no termina de tener éxito, pero sigue escribiendo. El tema de la justicia me parece que es maravilloso. Yo soy de filosofía política y del derecho, y como hablas de la justicia está fenomenal, me parece precioso, porque el bueno no gana. El bueno no gana, y esa es la justicia. O sea, la justicia no triunfa. En tu novela no triunfa la justicia, y sin embargo tiene la victoria. Parece una cosa que es conmovedora. Entonces, para mí estos son los guiones. Tengo algunas páginas señaladas de cada uno de estos temas, pero para no ser muy largo, no iba a empezar por esta, pero ya que empezamos, vamos a los fascistas, ¿vale? Vamos a empezar por el final. En la página 390 dices una cosa que quería preguntarte. Vamos directamente a la política, no es por donde yo quería ir, y no me quiero dejar de ir sin dejar de decir lo más importante, que no lo voy a decir porque he descubierto una perla. En este océano
hay una perla que es absolutamente conmovedora, que me ha dejado los pelos de punta hasta el punto de la lágrima, y los que me conocen saben que yo no soy de lágrima fácil, pero no voy a decirlo todavía. En la página 390 haces de preguntar a un personaje, pero la causa fue el fascismo, ¿verdad, doctor? Lo afirma. Pregunta al doctor, al sabio, la causa de la guerra fue el fascismo. Le dice, no solo, no solo. Rafa siempre responde con no solo depende, nunca es sí o no, no solo, no solo. No fue exactamente fascismo lo que sublevó contra el desorden de la República. Fueron militares apoyados por la Iglesia y determinados grupos acomodados, muy nerviosos por lo rápido que se les estaban haciendo las cosas relativas a algunos privilegios. Pero te aseguro que el caudillo no es un fascista. Nunca vio con buenos ojos a la Falange, que era nuestro fascismo europeo. Hay que afinar mucho para decir esto, Rafa. Y se inventó eso del partido único para liquidarlos de forma maestra. No, hija, no. La República, llegado un tiempo, uno muy breve, parecía haberse contagiado de eso que Freud, al que leo mucho, llamaba pulsión de muerte. Este libro es una pulsión de muerte. Bueno, pues muchas gracias, Armando. No, la verdad es que yo, que soy más tímido de lo que parece y me gusta un poco, aunque me encanta encontrarme con la gente, con lectores, no con ese lector desconocido del que hablaban tanto, ¿no? Que es por lo que uno realmente escribe. Suelo escoger muy bien los presentadores para yo hablar poco y que hablen también, y por eso esto no estaba pactado, pero te agradezco muchísimo tus palabras, ha sido, de verdad, me emocionan sobremanera. Hombre, yo no sé si he afinado mucho. Yo aquí he expuesto todo lo que llevo 44 años que cumplo hoy estudiando sobre esto, ¿no? Sobre la guerra, sobre la condición humana, ¿no? Que en el fondo es lo que a mí me interesa realmente de la literatura y de la vida, estudiar a fondo el alma humana, ¿no? Y yo creo que, bueno, en esto, pues creo que políticamente correcto no ha sido casi nunca. Y esto, bueno, quizás este párrafo que ha elegido no sea precisamente políticamente correcto, pero que no sé, que no me acuerdo quién lo decía, pero supongo que era el doctor Rey, ¿no? Sí, Yo creo que es lo que se acerca a lo que estamos hubo, ¿no? entre el 20N y el 21N, Claro, sí. mojate, que estamos a 50 años de eso. ¿Cuál era la pregunta? Que si Franco era fascista. Pues supongo que en un tiempo... Y que si la culpa de la guerra la tuvo el fascismo. Hombre, no, acuerdo de la guerra, pues si tuviéramos que hablar de la culpa de la culpa exacta de la guerra, creo que estaríamos aquí esta mañana, pero creo que Franco era, sí, hubo un tiempo que le interesó serlo, y cuando vio que no era interesante, pues liquidó lo que había de ello, empezando por su cuñado, Serrano, y cambió a otra cosa, que era un fascismo, no era exactamente un fascismo, era una cosa parecida, ¿no? Un autoritarismo militar, ¿no? Pero sí, hubo un tiempo que claro que lo fue, sí, claro. Pues porque le interesaba, cuando después se perdió la Guerra Mundial ya, ¿no? Un amigo mío de Málaga tenía mucha gracia contando cuando Franco, cuando leíamos lo de que Franco había destituido a su cuñado, y dice, hombre, que ya un cuñado como para encima tenerlo también en el gobierno contigo. No, y además fue ahí muy, muy artero, porque realmente lo destituye por eso, porque se había significado demasiado con las potencias, con el eje, pero le dijo que lo echaba por adúltero, ¿no? Que esto le interesó, ¿no? Y le dice, no eres pues que eres un inmoral, no, es que me viene muy mal tus fotos con los nazis, ¿no? Claro. Eso se ve más quizás en tu novela El trapero del Sí, tiempo. la primera hablé algo más de eso. Sí, aquí no creo que sea el tema principal, ¿no? Pero sí, claro, que está, por supuesto, ¿no? Y la guerra, y la sobre la guerra. A mí, o sea, digamos, mi hermano siempre en la farmacia, pues se habla con personas de todas las edades, pero también se habla con muchas personas mayores, y a ti siempre te ha gustado hablar con personas mayores. Claro, mi madre siempre dice que mi hermano nunca ha sido niño, que nunca lo ha visto jugando. Que nunca lo ha visto jugando. Sí, yo, y aunque siempre hablo de los mismos, bueno, de los escritores que más me han influido, los que más releo constantemente, le debo muchas veces más, siempre hablo de maestros, realmente desde que yo empecé a trabajar he tenido unos maestros que son mucho mejores, que me han enseñado cosas más profundas quizás que en la propia literatura, ¿no? Porque mi trabajo. Has dicho antes una cosa que es verdad, que es una broma que se hace constantemente, porque es verdad que mi ritmo de publicación ya empieza a no ser un hobby, ya empieza a ser no un trabajo, pero sí un oficio y ya desde quizás esta novela, o incluso un poco antes, yo, por muchas horas que dedique a mi trabajo con el que vivo o del que vivo, yo quizás esta sea ya, en esta época yo ya sí me considero a mí mismo lo primero como escritor, ¿no? Porque escribir
Es una cosa que decía Flaubert, que repetía mucho Vargas Llosa, es una forma de vivir, ¿no? Y realmente escribir quizás no sea tanto publicar, ¿no? Ni escribir siquiera todos los días, sino una forma de mirar, ¿no? De mirar el mundo con ojos poéticos, ¿no? Por decir, por captar detalles, mirarlo todo sabiendo que todo eso se va a transformar al final en un párrafo, en un libro o en una forma de hacer poesía, ¿no? Eso lo hemos hablado también, Armando, tú y yo, muchas veces, que es, eh, no hay una dicotomía entre trabajar y escribir, porque de hecho, si no puedes escribir, a los que tenemos cierta vocación por escribir, realmente no estás bien tampoco en tu trabajo. Tienes las ideas ahí, se van pudriendo, ¿no? Que hemos hablado tú y yo, cuando no sale, al final ni trabajas bien, ni eres buen marido, Claro, ni además, buena pareja, ni... y supongo y- que alguien que llega de estar 8 o 10 horas en el trabajo y a pesar de todas las complicaciones que tiene la vida, si se dedica a buscar unas horas o tal para tal, es que creo que a lo mejor la pasión literaria de esa persona sí. es superior a la de que tiene todo el día para eso, que al final además no lo hace, Pero ¿no? tú, Pero, aparte, eres muy metódico, según me has sí, claro, contado. yo busco el hueco y realmente, bueno, si se busca, lo Sí, sí. encuentra. Luego, otra cosa que aúna tus dos almas, o es la misma Ujú. alma, hemos llegado un poco a esa conclusión, de farmacéutico y escritor, en tus novelas siempre hay farmacéuticos, es muy Sí, hombre, claro, importante. no. Sí, sí, O sea, claro. desde reales, León Felipe, Negrín, Mm. Giral, en Ujú, esta, ujú. y luego Julio personajes de... Añón, sí, sí, Claro, luego... Giral, claro. Siempre intento porque realmente uno al final intenta hablar de lo que realmente sabe, ¿no? Yo digo que aparte de lo que quiera hacer, las filigranas que quiera hacer con el lenguaje, con la prosa, con tal, si va a hacer una novela donde hay de verdad datos y donde hay conocimiento, pues hombre, que no voy a poner Sí, sí. eso, claro, yo sé de eso, ¿no? De ese mundo y sobre todo del mundo del sur que creo que se ve bien en Maget, que lo voy perfeccionando, lo voy puliendo, tengo mis planos de dónde están las cosas, dónde están las estatuas, dónde están los monumentos, el ayuntamiento, que se parece a donde yo trabajo, pero no es exactamente así y voy creando incluso un mapa, ¿no? Para no perderme en fechas y entre un libro y otro de ese Claro. mundo, ¿no? Y ese mundo al final, ¿qué es lo que yo conozco? Yo le decía a Agustín Rivera en la presentación de Málaga, que estuvimos allí cuando presentamos la novela, él venía, que digo, fíjate la diferencia entre tú y yo, ¿no? Que yo vengo de pasar el día en Coín en mi farmacia, ¿no? Y tú venía del tema de la fumata blanca del Papa, del noviembre del Papa, ¿no? Había estado ahí en primera línea del Vaticano, ¿cuántas veces hemos hablado de ese tema de esa vida? Digo, tú tienes una vida muy aventurera y eres periodista y tal, pero digo, yo no, yo sabía que yo tenía una cosa, era un privilegiado, que me encontré con un trabajo familiar, con una farmacia familiar que tenía ahí pero a la vez sabía que no podía salir apenas de allí, bueno, cuando hubiera un puente, unas vacaciones, y que mi vida iba a estar muy Definida. definida ahí. Yo iba a trabajar casi siempre ahí, en el mismo sitio, a la misma hora, y tal. Y digo, bueno, yo tengo una única posibilidad de hacer con todo esto. Yo empecé a trabajar con 23, 24 años después del máster. Digo, voy a estar aquí, pero yo voy a hacer, no una carrera, yo no pensé hacer una carrera, pensé conocer a fondo a la gente, a esa gente a la que está en el límite de su existencia, de la enfermedad, de la vejez, del mundo del campo, y claro, me puse a observar, a conocer y a exprimir a fondo el conocimiento de un determinado lugar del mundo, que era el sur de España, en un pueblo agrario. Y creo que eso lo conozco bien. Sí, sí, Y eso creo se que al transmite. final, creo que eso intento transmitirlo, que sé cómo es ese mundo, sé cómo es esa gente a la que he escuchado contarme todo lo que he podido sacarle y lo que han querido contarme. Déjame hacerte una Sí, pregunta. ¿Puedo? claro, no, por supuesto. No, Justo, justo sobre esto. Porque yo lo que detecto en la novela es un profundo conocimiento de la humanidad. Bueno, pues, Y eso que acabas de decir me explica bastante entonces he lo que conseguido he detectado lo aquí. que Entonces, quería. hay un párrafo, he seleccionado algunos párrafos Sí, porque sí, eso está. yo he venido a presentar tu libro y el libro es estilo puro. Entonces, ahí, para que lo paladeéis, invitaros a que lo leáis. Es que vais a ver que hay un manejo de la palabra que es hermoso. Pero este párrafo, además de ser hermoso, tiene que ver con ese conocimiento humano. Y aquí va, lo leo y te hago la pregunta. Vale. En la página 366. El día de la detención de Genoveva Heredia, llovía en el sur como si el cielo, arrepentido de sembrar en el mundo tan nefandos pecados, estuviese haciendo todo lo posible para borrar, anegándola, la mancha de una humanidad defectuosa, congénitamente envilecida. Es como si la lluvia cayese
para borrar el pecado del mundo, ¿no? Un mundo necesitado de redención, un mundo partido por el pecado, un mundo de brutos, un mundo de gente normal que hace el mal, un mundo de gente mala que hace el bien y una humanidad herida. Sí, ¿Esto es lo que tú observas en la farmacia? bueno, no, quizá no es la primera vez que me pregunta que por qué si me asocio tanto a la tragedia pura, ¿no? Una de las mejores reseñas que han salido de esta novela, que por suerte han salido muchas, Juan Ángel Juristo en ABC me dijo que yo era el último trágico, ¿no? Que todo el mundo ya se había olvidado de la tragedia pura, ¿no? Y eso me gustó, bueno, supongo que hay algo de eso, ¿no? Pero no sé, es que es una cosa que decía también mucho Juan Benet cuando se le decía sobre la oscuridad de su libro, y decía, pues debo ser oscurísimo porque yo no me lo planteo, yo no tengo la impresión de ser tan oscuro, pero es verdad que los libros a veces... ¿No me parece oscuro? No, ahí, no, digo, puede ser luminoso el párrafo, tal, pero es verdad que, no digo que lo hayas dicho tú, pero se me ha dicho que quizá tenga una visión muy pesimista de la humanidad, y yo creo que no. En este caso, que además eliges dos etapas históricas, los años Ujú. 30, la guerra y Sí, la posguerra, que son... claro, además quería hacer que se vieran las posturas de cómo era todavía ese sur de los años 50, incluso estaba peor que la mucho guerra. peor que en los años 30 el Madrid, ¿no? Que se veía, y claro, está el personaje de Aurora Montenegro, ¿no? Que creo que es claro, que personifica el trato cómo era la mujer, ¿no? Cómo se trata, cómo era la desgracia de la mujer, no de campesina, porque ella era de la burguesía, pero sí cómo era el trato a la mujer en general en un ambiente opresivo, oscuro, de posguerra. Sí, a mí me ha parecido, por ejemplo, la parte de que haces de... Hay una diferencia en la ambientación histórica de la parte de los 50 y de los 30. Los 30, incluso en la guerra, había cierta sensación más de un futuro, porque estabas en guerra, pero que había como un futuro. En los años 50 se había apagado, es plomizo todo. Todos son secretos que se esconden en las casas, todo el mundo tiene algo de miedo, algo que callar, algo de lo que avergonzarse. Y esa parte de Madrid, cuando él viene a Madrid, que casualmente dos de los personajes van por Madrid vagando sin saber que están el uno realmente muy cerca del otro, y hay una especie de misterio que uno no sabe si va a terminar de resolverse, y como dice Armando, no se termina de resolver, o se puede terminar de resolver en la cabeza de uno, ¿no? Que la novela ahí también queda abierta. A mí esa ambientación de Madrid me ha parecido espectacular, y por eso te digo que tiene más méritos haberla escrito sin vivir aquí mucho, ¿no? Y me ha recordado, por ejemplo, a las mejores escenas de Graham Greene en alguna de sus novelas. Tiene una que no recuerdo el nombre ahora, pero hay un momento en esa novela, que es una novela ambientada en una colonia británica en África. El revés de la trama, ¿no? El revés de la trama, sí, eso. extraordinario. Que hay un momento en el que él está como de noche en un... En el transatlántico. no, en un muelle, En el él ha balcón, bajado de su casa, que siempre está pasando calor, y se baja al muelle. Entonces hace una breve reflexión, una breve descripción del calor que hace allí, que olía a gasolina el muelle, de los barcos. Entonces, en apenas un párrafo y medio te ha contado el ambiente ya podrido de las últimas colonias, ¿no? Que eso ya no tiene remedio. Y me ha parecido, pues eso, mucha Bueno, pues altura ese relato de Madrid. y ahora que me has dado pie al decir que los dos personajes se encuentran en Madrid, porque no creo que sea spoiler, ¿no? No. Ni destripe, porque es verdad que pasa al principio, que hay dos personajes del sur que de pronto, yo entiendo que eso, si no explico un poco esto, puede que casualidad, ¿no? Que los dos... Que yo la novela, parte además que empieza en una primera persona, incluso en la propia contraportada se dice que Rafael se sirve de su viejo alter ego, Guillermo Garcés Aldana, para escribir una historia de amor y de guerra. Bueno, es que en esta novela, yo conforme iba haciéndola, me planteaba, por el mismo hecho de volver a la novela, después de haber hecho ensayo diario y tener estar un poco ajeno un tiempo a la novela, quería hacerla diferente en el sentido de que quería, conforme la hacía, reflexionar sobre el hecho en sí de la ficción, la necesidad humana de la ficción, para todo. Porque repito mucho la frase, bueno, se le asocia a Pessoa, pero lo han dicho algunos más, que es que
la literatura existe porque la vida no basta, ¿no? La necesidad que tenemos de esto, ¿no? De leer, de saber que este señor, yo ya desde la primera página sé que lo que me está contando este señor es mentira, pero lo estoy leyendo por algo, ¿no? Más allá de la prosa, ¿no? Sino porque necesitamos saber qué hay ahí o qué pasó o que nos cuenten una historia que no es la de nuestra vida, que se queda corta, ¿no? Y por eso, tras mucho pensarlo, empezar tanteando cómo la narraban, tenía 2 o 3 narradores posibles, incluso un testigo que había contado la historia. Bueno, al final dije, no, la voy a contar yo otra vez, como hice con el desaliento, a través de un alter ego, se parece mucho a mí, pasa que es un poco mayor, y en vez de farmacéutico es médico, y también en vez de encollista es majer, y tal. Pero al final él quiere contar una historia que a su vez le contaron a él, como pasa en El corazón de las tinieblas, ¿no? Que Marlowe cuenta una historia que le contaron a su vez a él sobre otro. Pero claro, eso al final puede ser mentira, ¿no? Porque te lo está contando, pero al final la novela se termina. Pero al final a él le ha contado esa historia, a Guillermo Garcés de Adana, que está en una crisis personal alrededor de los 50 años con la medicina, no sabe si dejar del todo la medicina, porque ya sus libros empiezan a venderse de una forma aceptable, ya se puede ganar, tiene una pequeña crisis familiar, él se va a Majer y se pone a escribir una novela porque le han contado una historia, un señor que se llama Julio Añón, que es un farmacéutico de 96 años, le ha contado una historia de lo que ellos vivieron de jóvenes en los 50 con un tipo, un médico que vino a sustituir a Adi y de pronto desapareció, ¿no? Y de pronto se fue a Madrid y bueno, ya no volvió más, ¿no? Pero se enteraron que en la guerra fue médico, bueno, no en el frente, pero sí en la ciudad universitaria, cerca de la ciudad universitaria, como médico, y que vivió una apasionada historia con una mujer de nombre Bárbara Gún, ¿no? Y claro, ahí ya pues hago todo este entramado, este tintado, pero en el fondo, este narrador que empieza hablando, os voy a leer el primer párrafo para que veáis que parece una novela de primera persona, tipo Javier Marías, que la ha escrito toda en primera persona, pero luego no, luego vuelve a la estructura habitual de novela de tercera, ¿no? Que la novela empieza así. Se había vuelto a Majer para escribir la historia de una dama de la que ni siquiera sabía el nombre verdadero. Lo supe luego, más tarde, poco antes de dejar la medicina para dedicarme casi por entero a la literatura, cuando ya llevaba semanas instalado en la casa familiar del pueblo donde nací y al que no regresaba desde el entierro de uno de mis pacientes. Una casona decimonónica que heredé de mi padre y que había sido de mi abuelo y de la que ahora, sin embargo, no logro marcharme. Podía comenzar de muchas formas mi narración, pero realmente solo me parece pertinente decir por el momento que aquella con la que empezó este relato no era más que una tarde plomiza de otoño, sin tiempo y sin historia. Ahora se da la vuelta y ya es una novela clásica, ¿no? Que no sabemos quién está narrando, pero este narrador, cada 100 páginas aparece y dice, oye, te recuerdo que la estoy contando yo, que esto puede ser una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, que a mí me han contado a su vez. Va tomando forma, pero él te va previniendo. Dice, oye, y claro, a la vez este personaje que le cuenta la historia aparece en la novela como más joven, aparece en los 50 hablando con el doctor, incluso hablando de la guerra. Y es un poco, yo creo que no es liosa, pero es verdad que requiere de una atención. Bueno, y sobre todo requiere de un gran trabajo. Yo leyéndote decía, para ir hilando esos paralelismos e ir tejiéndolo, se nota que eres minucioso y que eres orfebre. Yo quería hacer una pregunta en relación con lo que decía Antonio, para no dejarlo pasar, o sea, para ir un poco más a fondo, porque me parece que uno de esos pares conceptuales que trabajas mucho es los distintos momentos culturales. O sea, detecto que te interesa mucho el cambio generacional, la transmisión generacional y cómo era el Madrid de la guerra, cómo era el Madrid después, cómo era el sur de antes, cómo es el sur de ayer y cómo es el sur de hoy. Y relacionándolo con la literatura y con el estilo, a mí cuando hablas del sur me recuerdas a Faulkner, de hecho incluso Sí, ya es que inevitable, ¿no? veía ya incluso algodón ahí, Sí, es que sí. es literal, hay una Bueno, plantación de tenemos un algodón. pueblo cerca de Coruña, Y me hizo mucha gracia. Entonces, la pregunta es que si es verdad que el sur a ti te suena a Faulkner o Faulkner te suena a tu sur y ahí hay una unidad de estilo, a lo mejor Tennessee Williams, otro que citas varias veces. Sí. ¿Madrid a quién te suena? ¿A Marías? Porque tú me suenas un poco a Marías, entonces, ¿qué voz para ti tiene ese Madrid? Pues yo creo que además me ha influido mucho más Juan Manuel que Javier María, ¿no? Mucho más, ¿no? Sí. Y Juan Manuel escribió muchísimo la guerra civil, en su territorio sobre todo, en región,
Pero bueno, supongo que Marías también. Yo creo que uno no sabe exactamente de dónde le vienen las influencias, ¿no? Yo, en Madrid, Madrid es una ciudad que siempre me ha gustado mucho. Es verdad que lo que dice mi hermano, he venido mucho, pero no he conseguido nunca estar aquí, por lo que te decía antes. Yo no he tenido nunca la oportunidad de no vivir donde vivo. Pero bueno, cuando vengo, pues la disfruto, estudio sobre ella, hago lo que puedo, ¿no? Y no sé, yo supongo que sí, que el sur, por supuesto, que tiene la relación, ya se ha mezclado mi visión personal con mi visión literaria, ¿no? Y he mezclado ya pues pero yo creo que sí, que el sur tiene una idiosincrasia Y muy, si, muy característica, sea aquí, sea en Estados Unidos, sea en Italia, yo creo que es claramente sureña el gato pardo ¿no? Y no hay nada que ver las prosas, y suelen ser prosas barrocas, no sé por qué tengo que estudiar, yo quería hacer un ensayito algún día sobre el sur, pues de por qué los escritores del sur tendemos al barroquismo. En Esto general, la no, cultura, de hecho, en las general, Semanas sí, Santas sí, son muy barrocas en el sur y claro, muy tiene austeras en algo el que ver, norte. algo hablo ahí un poco dice en algún momento. Yo creo que por qué tendemos al barroquismo los escritores, no lo sé, un día te pero invito a Castilla una temporada y verás cómo se te a lo quita. mejor empiezo a hacer frase corta. Verás por qué, verás por qué somos secos los castellanos. ¿No? Ahí en Molpeceres. Es una en invierno, experiencia sí. dura. Pues sí. Y en relación con esto, tú querrás ser una voz reconocida como todos lo queremos ser. Hombre. Si Benet o María son reconocibles por un Madrid o los que hemos dicho antes son más por el sur, tu voz, ¿tú de qué te gustaría ser voz? ¿De qué quieres ser voz? ¿O a qué crees que estás poniendo voz? No lo sé, no sabría, ¿no? Yo creo que, ya te digo, bueno, pues pongo voz muchas veces y sobre todo en los diarios al que no la tiene, Yo ¿no? tengo una Porque respuesta, ¿eh? yo creo que, de eso lo dije en el diario, digo, mira, realmente los diarios creo que son un género que tiene en teoría no sé si poco, poca comercialización, poca comercialidad o poco público. Yo con los diarios me han hecho amigos incluso y buenos lectores, y yo creo que ahí con el diario quizás se ve que yo pongo muchas veces voz a toda esta gente con la que trato a diario y todas las cosas que en principio son lo menos literario del mundo, ¿no? Una persona entre comillas anodina un pensionista del campo del sur, pero sin embargo de ahí suelo sacar literatura, ¿no? Y quizás es darle voz literaria a quien no la tiene, ¿no? Realmente, porque ese hombre o esa mujer perdona, no. Rafa, porque yo, o sea, si quería deciros algo, es esto, que la voz de Rafa es la voz de los silenciosos. Pues mira, eso es una cosa muy bonita que yo... De verdad, sí. ha sido el hallazgo. Ahora tengo aquí un Sí, par de pues ejemplos. quizá, sí, de gente Sí, que no la tiene y quizá la merece, ¿no? de Tener hecho, un yo creo poco que más de voz. para digamos, el intelectual promedio, urbanita y tal, yo creo que descubre un mundo que le es totalmente ajeno Sí. y que por eso es tan Posible. atractivo, ¿no? Luego yo, si tuviera que responderte yo a la pregunta que le has hecho, que creo yo que está presente en su obra y sobre todo en esta novela, yo creo que es un escritor, Rafa, muy piadoso con sus propios personajes. Y en esta novela se ve de una manera incluso mucho más retadora, que es, eso se ve muy bien en el personaje del Doctor Rey, que es al que tú has leído la cita que le pregunta, la guerra empezó por los fascistas y tal, y es muy matizado, ¿no? En esta novela ocurren hechos atroces en muchos sentidos, uno de hecho los comete un chaval joven, pero siempre hay una mirada piadosa, no justificadora, sino que en el fondo uno es víctima también de sus circunstancias históricas, de sus circunstancias personales, y hay mucha piedad ahí con los personajes. En ese crimen brutal del sur, ¿no? Se puede decir, ¿no? Una especie de linchamiento de película del sur de Estados Unidos, parece más bien, ¿no? Por eso ahí después realmente no pasó mucho, pero dice que la gente volvió a la normalidad absoluta al día siguiente, ¿no? Digo algo así, ¿no? Como nunca más se habló de eso y volvieron a sus faenas del campo, ¿no? Sí, pero que al final uno aprende, y sobre todo lo haces con los personajes mayores, que los hacen muy comprensivos con las debilidades y con las cosas que han hecho los demás, ¿no? Que de alguna manera el paso del tiempo te da una sabiduría que te hace juzgar menos. Y de hecho, lo que ha dicho Armando del contrapunto de las conversaciones y de siempre, quizá, estoy pensando ahora, todo eso venga un poco de otra de mis grandes obsesiones que tiene mucho que ver con un proyecto que tengo en mente y que ya he empezado a escribir, que es el tema del Quijote, ¿no? O sea, sin un contrapunto, el Quijote empieza a ser una obra maestra en el momento que aparece Sancho. Antes era una novela
tonta de porrazo, de caerse el otro, de tal. Cuando llega Sancho es cuando la novela se hace una obra maestra. ¿Por qué? Porque es permanentemente cambiando impresiones y, claro, y un diálogo constante de una cosa y otra y de un idealismo que está matizado por el realismo y son todos Claro, aquí, por ejemplo, contrapuntos. en la novela aparece No, un no me había dado cuenta de personaje. eso, de los contrapuntos de los personajes de siempre en conversaciones con otro que le dice, oye, no, eso no, fue, no tanto, Claro, ahí aparece, por quizá, ejemplo, el depende. personaje, el fanático Pablo Moneda, que lo pone en el frente Mm, en el 36, aquí en mm, la ciudad universitaria, que es el fanático al que no le puedes convencer de nada que no sea su visión y luego tienes ya en el sur al doctor Rey ya tamizado por el paso del tiempo, que es una persona eh, como que ya se ha puesto un poco por encima porque ya está un poco entre dos mundos mm. y tiende a mirar con mucha piedad Claro. a la Manuel gente. Torrey habla de lo que le ocurrió con su padre, ¿no? Al principio del apoyo a la República, su padre era un cacique Sí, local y, ¿no? Y lo que le ocurrió, claro, pues ya ve el mundo de otra forma, ¿no? Ya un anciano, sí, ¿no? sí, desde luego. O sea, es como cuando uno es joven y tiende a pensar que ¿por qué tengo que disimular con mi abuela lo que pienso y tal? Y cuando uno es más mayor entiende que las circunstancias de nuestros abuelos pues fueron realmente terribles, ¿no? Históricas, circunstancias históricas, ¿no? Y, y muchas veces desde el presente se juzga ese pasado con una suficiencia y una falta de empatía básica con personas que han vivido una circunstancia Yo tan... por eso ahora voy a lo que para mí ha sido lo más importante de la novela, que ya lo habéis dicho vosotros, ¿eh? O sea, que me alegra que esté, que no sea una proyección mía, porque es que está, es muy visible. O sea, al principio decía que no resuelves. Pues esto para mí es un elogio, pero es un elogio que solo se sostiene si respondes. Entonces no resuelves, pero respondes. Y respondes de una manera que la acaba de explicar perfectamente tu hermano. Para mí es una novela de compasión. O sea, es una novela Claro. en la que se ve perfectamente la compasión. Compasión en los dos sentidos. Padecer con, o sea, son personajes que son capaces, los buenos, los interesantes, no son los perfectos, no son buenos, no son magistrales, todos tienen sus fisuras, sus cosas que esconder, su visillo corrido Claro, para que claro. no se vea en el interior, pero da igual, porque son excelentes. No son buenos, pero son excelentes, porque son capaces de ponerse en el lugar del otro. El taxista que le perdona en el último momento a una persona que lo está pasando mal después de haber sido muy grosero con él y decirle que no le manche el taxi. Y otros casos mucho más extremos que os invito a que los leáis y no los digo. Pero hay una enorme compasión que es la única forma de resolver las tensiones de la vida. O sea, ser capaz de detectar el dolor del otro, no solucionarlo, pero entenderlo y comprenderlo. Entonces, yo que vengo del mundo jurídico, veo que tú eres un sanitario Claro. y se nota muchísimo, porque estás muy acostumbrada a ver el dolor de los demás y no a impartir justicia. Sí, No eso tienes sí, que también se nota resolver, mucho. Creo no eres que, juez. creo que esa es la clave un poco de mi visión de la literatura, que está relacionada, por eso siempre digo que mi maestro no, actual vivo todavía es Antonio Lobo Antunes, porque fue psiquiatra, porque es médico y porque bueno, se parece un poco mi trayectoria se va pareciendo un poco humildemente a lo que él fue haciendo poco a poco también, él estuvo trabajando mucho tiempo mientras publicaba claro, es que sí, Flaubert tenía muchas citas interesantes y él decía que realmente su padre y su hermano, que eran médicos, eran los que tenían que haber escrito y no él. Decía porque son los sanitarios, él decía, hablaba un poco, los que están, porque luego hablaré de Omais en Madame Bovary, él decía que los profesionales de la salud, los sanitarios podían ver más profundamente porque veían a la gente por dentro, ¿no? Decía, era una cosa muy bonita, ¿no? Él hablaba un poco de las disecciones de su hermano y tal, y dice, es esta gente que está en contacto con la enfermedad y la muerte y ve a la gente por dentro. Dice, luego saben un poco más lo que hay dentro de la gente, ¿no? Que es lo que nos cuesta saber qué hay dentro de cada persona, ¿no? Y esa frase me gustó mucho y me fue un aliciente, un espaldarazo grande a mi profundización en esto, en la De gente. hecho, quiero recordar que hay una frase, tú le has preguntado antes como por qué escribes, para quién escribes y tal. Tú sueles citar una frase de Lobo Antunes, ¿no? Que es cuando él ejercía de médico en un hospital y vio a un niño muerto, Ah, ¿no? sí, Algo bueno, así. claro. Es una escena Bueno, un es que de poco... hecho así empiezan mis diarios, con lo que me conmovió, lo que me conmovía y lo que suponía para mí de toda la semana tomarle la atención a un niño que tenía una enfermedad renal, que venía toda la semana, pues, más chico que mi hijo ahora, ¿no? El pobre con una bolsa de medicinas todos los días, que bueno, toda la semana, y venía todo eso, pues mi relación con ese chico, yo leí después a Lobo, cuando él dijo que uno de sus grandes maestros, una cosa muy preciosa, que fue dice que cuando le tocó hacer la residencia en pediatría,
dice que bueno, tuvo mucha relación con un niño, José Francisco, además lo dice mucho, C. Francisco, que bueno, tenía una leucemia muy grave y digamos, le tocó estar los últimos tiempos con él y el niño murió, ¿no? Y él dice que cuando se llevaban, dice que normalmente en los hospitales, cuando fallece alguien, viene un celador y se lo llevan a una camilla, ¿no? Cuando el celador vio a los chicos que era el niño, lo envolvió y lo cogió, ¿no? Y se fue por el pasillo y luego se asomó, supongo que muy afectado, y al niño se le salió un pie, ¿no? Dice, y el pie se iba yendo por el pasillo como un metrónomo, ¿no? Dice, y yo dije, claro, dice, ya sé lo que quiero hacer en mi vida, dice, voy a escribir para ese pie, toda mi obra. Y lo hizo. Dice, fíjate, y lo ha hecho. Yo escribo, te voy a escribir para ese pie. Esta es la perla que os decía. Se llama El Inocente, ¿vale? Es una novela sobre el inocente. Ese pie que marca el metrónomo es el ritmo de la novela de Rafa. Es un ritmo marcado por el inocente. El inocente en la literatura y también en la teología y en la filosofía es el que carga con el mal del mundo. Precisamente son los inocentes los que cargan con el mal del mundo y siempre acaban mal. Los inocentes siempre acaban apaleados por la turba. Ese es el fenómeno sociológico del chivo expiatorio. No se sabe por qué, el inocente al final es el que carga con la culpa y el que expía de esa manera la culpa de los otros. Hay una escena que es literal, que incluso es cristológica. Hay una persona que pide clemencia para justicia, además de la que no aplicamos nosotros los juristas, sino una justicia que es el perdón. O sea, lo que pide es perdón y lo paga. Y lo paga muy caro. Es una figura que es cristológica, es muy referida a la cruz. El otro gran inocente en la historia siempre son los niños. Por alguna razón los niños cargan con una culpa que no les corresponde y de alguna manera la expían. Página 175, una cosa conmovedora, de hecho me emociono solo al recordarla, dices, Pablo Rey no pensó en su infancia, sino en todos los niños del mundo. Pensó en todos los niños de la tierra desde la noche de los tiempos, en los felices y sobre todo en los desdichados. Pensó en que unos llegaron a adultos y algunos incluso a viejos. Y sobre todo pensó en los que se quedaron para siempre en la niñez, encerrados en cuerpecitos diminutos eternamente, en la soledad terrible y macilenta de la muerte. Lloraba desconsoladamente viendo sin saber por qué un mundo de niños que no hubiesen crecido y por tanto mantenido la sonrisa, la inocencia. Lloraba pensando en que la inmensa mayoría, los niños que alumbraron las amantísimas madres de la historia, ya habían muerto. Y con unos suspiros y una congoja impropias de un hombre de su posición, se vio de nuevo azorado buscando a su padre en la finca del Marqués de la Noria durante la epidemia de Tabardillo, y más tarde con sus hijos pequeños en brazos, todavía joven y lozano, y con toda la vida por delante. No soportó de repente vivir en un mundo de niños muertos. Lo detestó, lo maldijo, pero escuchó de nuevo la sonata magistral del jilguero y se recompuso. Ordenó el caos de su espíritu, se reabsorbieron las lágrimas y los dedos se comenzaron a mover en busca de una mazurca de Chopin. No me digáis que no es, bueno, que no es precioso, que no es hermosísimo. Es la figura del inocente. Es la incapacidad que tenemos los que somos conscientes, los que somos adultos, de soportar la injusticia. ¿Quién nos redimirá? ¿Qué lluvia caerá que lave el pecado del mundo? Tienes una hipótesis, que es una persona que carga con la culpa del mundo y que es inocente, y tienes otra hipótesis, que son estos niños que son los santos inocentes. Sí, es verdad que hay los santos inocentes, incluso la novela de Delibes, ¿no? Hay quien ha dicho que parte de Maget tiene un poco ese mundo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que te agradezco mucho ese párrafo porque es verdad que lo hace tiempo que no lo leía y quizás sí, bueno, ahí... ¿Te ha gustado? Sí, bueno, no... Lo importante es que le gusta el sujeto, pero sí, reconozco que no, que estuve quizás un poco más inspirado otra vez. Pero sí, el doctor Rey reflexiona mucho, ¿no? Un hombre que se pone ya en una posición de reflexión sobre su vida, está incluso dice algo como que va a escribir o está escribiendo una memoria, ¿no? Es un personaje que a mí me gusta especialmente porque, aparte que ya lo conozco de otras... Claro, es que eso hago yo, eso porque no lo sepa, los personajes que empezaron en mi primer libro de cuentos siguen todavía conmigo hoy, ¿sabes? Y procuro que no aparezcan así al voleo, sino que aparezcan con su fecha buena, digamos que con una coordinación, con una concordancia. La verdad que también se puede leer ex novo, decir, no, sí, claro, novela, no hace falta haberlo leído. Pero si quieres, bueno, claro, el que ha leído el primero dice, el mismo del Tras la guarida, ¿no? El médico de los perros, que tal, bueno, y eso. Pero el doctor Rey de alguna manera se sitúa como alguien
está un poco por encima de los demás y que anticipa los movimientos antes que otros porque conocen tan bien a la gente Sí, que va anticipando los movimientos. es descendiente de los primeros médicos que se instalaron en Majer, ¿no? Que eran judíos, se cambió luego, se cristianizaron. Sí. Y tal. Luego, una cosa que es, yo creo, lo más difícil para un narrador es humanizar a todos los personajes, incluso a los malos, ¿no? Lo que hablábamos antes de que no haya ni buenos ni malos de cartón piedra. Y a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, que haces muy bien a lo largo de tus libros, que incluso tu mujer te reprocha porque dice que en sus libros, en su novela hay muchos prostíbulos, muchas prostitutas. Y entonces te encuentras gente, personajes muy buenos. No, perdona, el doctor Rey dice eso en un por prostíbulo eso, en un tocando el prostíbulo. piano. Exactamente, hablando con la madama, no sé cuánto. Entonces, hoy en día, digamos que tendemos a cierta visión estanca de si haces esto eres malo, tal, que aquí te estás encontrando esos personajes piadosos que se están comportando con una humanidad absoluta, pero a lo mejor te lo encuentras en un prostíbulo, hablando de esto, de esos temas, ¿no? Perfecto. O sea, que tiene esa cosa de cuando estás viendo una buena novela, una buena película tipo El Padrino, ¿no? Que estás comprendiendo al mafioso y entiendes que hay circunstancias que no son la maldad, que hay mecanismos mucho más complejos, ¿no? Al final son los mecanismos que operan en esta novela, ¿no? Sí, y bueno, digo que no quiero tampoco extenderme demasiado porque quiero hablar un poco de que realmente, bueno, yo creo que se parece. Hay quien al principio ve la foto y no parece, pero sí es Vivian Leigh, ¿no? La actriz de La Escarlata, de lo que el viento, Escarlata O'Hara, de lo que el viento se llevó. Una foto que realmente, cuando la encontré con el editor, dije, esta es la que yo he imaginado muy parecida a ella, a esta mujer tiene familia española, pero bueno, que viene con el traficante. Pero realmente, yo, si tuviese que definir en un párrafo, una cosa que me cuesta mucho trabajo, en pocas líneas, qué es la novela, yo realmente lo que quería contar, toda esta cosa que están diciendo tan amablemente mis presentadores y se han dicho en la crítica, etc., realmente es lo que uno le añade de lo que tiene dentro, de su visión literaria, poética, humana, tal. Pero realmente yo en esta novela lo que me propuse es intentar comprender por qué existen amores de los que uno no se olvida nunca, jamás, aunque hayan durado muy poco, ¿no? Eso a mí es un tema que me interesó siempre. Me di cuenta de que quería ver por qué, y claro, y me volvía de nuevo a la ficción, otra vez a que por qué creamos ficciones que para intentar hacernos creer a nosotros que eso que vivimos fue maravilloso, inolvidable, y incluso Mario Suz, el protagonista real, uno de los protagonistas principales de la novela, está convencido, o de la ficción que hizo de una pequeña historia de amor, saca una vida entera, ¿no? Y dice algo así, pues, que prácticamente vivió de ese recuerdo permanentemente como un disco rayado, claro, porque él necesitaba esa afición para esa vida gris que le esperaba, ¿no? Claro. Y al final, gracias a esa, en principio realidad y luego ficción, pues puedo tener una vida más o menos como hacemos con las novelas, con el cine, con tal, ¿no? Él, y bueno, en algún momento dice, lo que tú has dicho antes, que la vida era mucho más ilusionante, incluso dentro de la guerra. Claro, pero para algunos, si tú te enamoras perdidamente en plena guerra civil, probablemente sea la mejor época de tu vida, la guerra civil, ¿no? Aunque hayas perdido incluso a seres queridos, ¿no? Pero si tú has vivido una pasión tan grande como la que se cuenta en este libro, pues quizá la guerra para ti sea maravillosa, ¿no? O ese recuerdo de la guerra sea muy diferente Sí, a y el otro, periodo biográfico, la juventud, si ves la juventud pero claro, en una temporada determinada, va a ser mucho más feliz que con 80 pero años que viva en democracia. muchas veces creemos que libros son buenísimos que leímos en la juventud, no, lo que echamos de menos no es el libro, es la juventud. Exactamente. Hay mucha gente que cree, bueno, lo he releído, era una porquería, ¿no? Sí, pero a mí me ha parecido el relato o sea, cuando lo leía, pensaba en los nostálgicos de los años 50, que nos encontramos mucho últimamente. Y me entraba de subrayar cosas, pero si léete esta novela, los años 50 fueron una presión. Vete a vivir tú a los años 50. Claro, exactamente. Mejor. Sí, claro. Se vivía tan bien. Sí. Entonces, esa atmósfera tan opresiva me parecía mucho peor porque no se veía. O sea, tú en la guerra veías al enemigo, pensabas que si luchabas contra él y le ganaba, había un horizonte de esperanza. Pero en los 50 el enemigo era todo, o sea, era una atmósfera, y eso no significa que la gente luego no fuera feliz porque
hombre, al final la vida se impone, ¿no? Que yo Ujú. creo que también otra conclusión de tus libros, que la vida se abre paso y encuentra su forma de canalizar. Y un Ujú. apunte sobre lo que dices de la ficción. O sea, en el discurso de ingreso de Javier Cercas en la Real Academia, dice una cosa. O sea, hay una forma de entender la ficción que a veces es la que más se explica como si fuese una huida, ¿no? Como la vida es plomiza, como la vida es insoportable, buscamos un refugio en la literatura. Y un poco de esto hay, como las Sí, películas sin de duda, sin acción y duda, tal. sin duda. Pero no es lo más importante y no es lo que está aquí. La ficción es la forma que tiene la inteligencia humana de desvelar el misterio de lo material. Claro. De lo Entonces, real, sí. la experiencia puramente material, o sea, que es un cuerpo, una carne, tal, es el vehículo. Es que eso tiene un significado, hay una experiencia de eso, que solo lo podemos expresar, o la mejor forma de expresarlo es a través de la poesía y a través de la ficción, o sea, a través del arte, la experiencia artística. Por eso, retomo lo que decía al principio, es que todo artista es un profeta, porque anuncia el significado de lo real presente, Claro. no es Sí, sí. un futurólogo. Entonces, es que tu ficción es la forma de explicarnos a todos y por eso podemos encontrar algo reconocible que nos conmueve a los lectores. Sí, creo que eso de la verdad de las mentiras, ¿no? Era el Vargas ensayo Llosa, de ¿no? Vargas Llosa, ¿no? Que al final muchas veces a través de la novela o la ficción sea la manera que hemos inventado más, no compleja, sino la mejor manera de hablar de la verdad, a través de mentiras, ¿no? Bueno, A través de ficciones, ¿no? todo concepto filosófico es una mentira. Lo que Eso pasa es. es que explica mucho. Eso es. Y de hecho decían, no, filosofía intenta hablar de la verdad y solo dice mentiras, y la novela dice mentiras y habla de la verdad, ¿no? Algo Sí. así, ¿no? Decía, no Sí, yo recuerdo la creo cita. que esto vuelve un poco al punto inicial y con esto ya damos una hora por si luego alguien quiere preguntar, si no, cerramos yo una última intervención. Lo que decíamos al principio de que tu narrativa, tus novelas, tu escritura en general, si bien el lenguaje es un fin en sí mismo, está muy incardinada en la realidad. En una realidad Sí, histórica, claro. en una realidad, en este caso, de un pueblo que es Majer, que Mm. bebe de la realidad de tu día a día, de tu experiencia, de tu conocimiento, de lo que has hablado tú con los mayores. Siempre te ha gustado más hablar con los mayores Sí, 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 sí. que con los jóvenes, pues con los de tu edad. Eh, y digamos que a la filosofía le pasa lo mismo. Se nota enseguida cuando un filósofo está hablando, ha perdido ya cualquier asidero con la realidad, ¿no? Como le pasa ya a Nietzsche al final, ya no tenía ningún tipo de contacto con la realidad y se vuelve loco. Y no desvela nada, simplemente su propia locura. Mm. Hay escritores que son estilísticamente maravillosos, pero que luego a mí me cuesta encontrarles un ancla Mm. que me conmueva y enseguida se me caen, ¿no? De las manos. Es decir, el lenguaje es un fin en sí mismo, tú reivindicas mucho eso, pero sin perder Sí, claro, que siempre. hay que darle una estructura atractiva, ¿no? Sí, O si no, la historia o alguna trama, en este caso, porque de hecho la novela, yo creo que tampoco crea la gente que esto es un largo poema homérico, ¿no? Que esto, claro, que aquí hay una novela, como se ha dicho, que tiene aunque la trama no sea sí, de un bestseller que te va, ¿no? Pero y para algún tarda en aparecer, sí, lo admito, y tiene su, pero aquí hay una trama, claro, que está incardinada en el mundo en el que claro. a la guerra, los años 50, tal, y ahí pasan cosas, claro, y ahí no solo no narro, muestro más que Sí, narro, ¿no? Que creo exacto. que esa es la forma que tengo de escribir, no me gusta narrar, bueno, pues no lo veo tan redactar, ¿no? Pero creo, narro y con una prosa que yo creo está trabajada y está tal, pues intento que la gente vea no el mundo que tengo, no el mundo que yo les doy, sino que el mundo que luego vean sea un poco más rico, ¿no? También, que intenten sacarle, porque realmente escribir es intentar ver lo que otros no ven tan fácilmente, ¿no? De quitar un poco de darle con un trapo a un cristal y dejarlo más limpio. Oye, es verdad, esto era así, o esto, no Claro. me había dado cuenta, Sí, la ¿no? lectura buena es la O, que te da epifanías. no me había dado Ostras, cuenta, ¿no? lo tenía Claro, delante un de mí y acto de no. revelación, ¿no? Como decía Borges, ¿no? Una Sí, sí, promesa de hoy, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esto es verdad, ¿cómo no me había dado cuenta de sí, esto? sí, sí, desde luego, Y desde luego. claro, y para eso hay que hacer artificios de una prosa Eso, intensa. Sí. la última nota, que hemos hablado poco de ella, aunque todo el rato, que es la memoria. Tú tienes un concepto de memoria que es muy de San Agustín. ¿Sabes? La memoria es recordar y recordar es volver al corazón. Entonces, cómo esos primeros impactos originales, ese primer amor, aunque fuese efímero, los primeros olores de la Magdalena de Eso es, Proust, hay mucho de exacto. Proust aquí, que tampoco Sí. lo hemos comenzado, no lo Supongo, hemos sí, de comentado, los que uno lee pero constantemente. Proust es la memoria. Pero la memoria es hacer vivo el significado de lo que nos ha pasado. Lo que pasa es que para eso hay que recordar.
Es decir, no hay que olvidarse de lo que ha pasado, pero hay que hacerlo vivo en el lugar donde eso sucede, que es en el corazón. Entonces, es un libro en el que los personajes también se reconcilian consigo mismos a través de la memoria. O sea, no olvidan para avanzar, sino que recuerdan para avanzar. Pero recordar no solo porque se torturan con una caja llena de estampas antiguas, sino porque rehabilitan los recuerdos. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí. Sí, se vuelven a vivir igualmente intensos que Sí. ese puro eso, claro, eso de volver a vivir eso que, además, gracias a un artificio de la memoria y la literatura, ¿no? Sí, sí. Pues, Oye, además, pues el yo... resumen, por decir San Agustín algo más, podría ser como lo del tiempo, ¿no? Es que si me preguntas de qué va Bárbara Gún, lo sé. No, si no me lo preguntas, lo sé, pero como me lo preguntan, no No, sé definirla. sí, sí. Bueno, Sí, pues pero yo creo que lo hemos dejado más o menos claro. sí, yo animo a leerla y que abordéis, si no lo habéis hecho ya, los anteriores libros de Rafa, y sobre todo los que ahora pronto vendrá otro, que tiene más que ver con un perfil biográfico que yo creo que es una de las grandes, de los grandes descubrimientos para mí como lector tuyo, es el perfilado de personajes Claro, y desde lo además, sí, psicológico a lo pero físico, yo creo que como saldrá pronto, yo se puede hacer una presentación sí, conjunta. además, no, es un libro que es verdad, es un pequeño ensayito que voy a publicar pronto sobre mis antepasados, ¿eh? Que empieza en mi tatarabuelo hasta mi abuela, que acaba de fallecer, ¿no? Y bueno, yo creo que Está ahí, además, todo ese está aquí mundo. Manuel Alberca, que ha tenido la gentileza de hacerme el prólogo, y él se ha dado cuenta de que, claro, que yo cojo mucho de ahí para los personajes que construyo luego en las Claro, ficciones, claro, ¿no? claro. Claro, y Sí, creo sí. Que tus que lectores van a entender mucho de tu claro, narrativa a de la través de ese narrativa a libro. través de ese libro, ¿sabes? Sí, sí, de lo que es ese mundo del sur, esos Sí, sí. personajes que, ¿no? Y de hecho que Que muchas cosas que la gente puede tomar como fantasiosas, como exageraciones casi claro, claro. felinianas, se darán cuenta que en realidad es puro Galdós y que eso Sí, que eran ocurre episodios tal nacionales, cual, episodios exactamente, familiares. tal cual. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Antonio. adelante. Dijo, tenía una pregunta que estaba acordando, Rafael, Sí. y no he leído el libro. La música, voy a hacer una pregunta sobre la música está sonando bastante bien. Y una pregunta sobre el pasado, y precisamente la última referencia suya ha sido sobre la memoria. A mí me interesa mucho qué mueve la mano del que escribe, porque a veces no escribes tú, a veces escribe otra persona por ti, ¿no? Entonces, creas tu majer. Aquí hay una referencia estilística, ¿no? A alguien que tú y yo Sí, claro, claro. queremos. Sin duda. Entonces, más allá de que estás diciendo que, por supuesto, que el estilo está por encima de la acción, que el lenguaje está por encima de la acción, a mí esta idea del pasado me recuerda mucho a volver a la región a los 50, pero no habéis mencionado vosotros. Los 50 terribles y doblemente terribles en el caso de los perdedores de los republicanos. Al final se fija en que han perdido el futuro. Sin duda. Quería saber si te influye de alguna forma esa visión del pasado. En este caso, porque es que hay un paradigma, ¿no? Son los 50 en volver a la región. Sí, pues fíjate que no. Sí, pues fíjate, pues no lo había relacionado yo, pero muchas veces lo que decía al principio, ni nosotros mismos nos damos cuenta de aquí, de con qué referencias trabajamos o qué. A mí, tú y yo lo hemos hablado alguna vez, ¿no? La influencia que ha tenido en mí Juan Benet fue tan grande que me puse a leer toda su obra, creo que es cosa que ha hecho poca gente, eso sí, creo que es más meritorio casi que escribir mis libros, ¿no? Haberme leído toda esa obra y descubrí un autor que me fascinó y sobre todo un autor como el que yo quería ser como él, una cosa de no dejar tu trabajo, de mantener una posición alejada del mundo literario, de poder permitirte otras cosas diferentes y sobre todo trabajar en lo que realmente te apasiona, puesto que no tienes necesidad de comerciar con esos libros ni de vivir de esa literatura. Pues no me había dado cuenta, Antonio, de esa parte de volver a la región, pero sin duda, para mí, y como he dicho en el libro nuevo, el pasado, la memoria y todo eso es, vamos, el caldo de cultivo principal de casi todo lo que de mi obra, ¿no? Y probablemente tenga una influencia. Me estoy acordando de esa novela que tanto me gusta, ¿no? Con Marré, Gamayo y con... Sí, sí, pero es verdad. Y además esas largas conversaciones, porque Volver a la región
una novela que, aunque no lo parezca, es una conversación, pero claro, un párrafo, un diálogo de un personaje dura 20 páginas, ¿no? Y luego empieza el otro. Y claro, al final son monólogos que al final no, más que diálogos, son monólogos entre dos personas que están recordando un mundo terrible. Añoran el 36. Sí, claro. Con Daniel Sebastián, el médico, me ha venido, sí, extraordinario, ¿verdad? Sí, pues mira, pues seguramente estará ahí porque, y vuelvo a Lobo Antunes, que él decía que muy bien, que él no sabe exactamente de dónde vienen esas voces, que como dices, que te dicen, que te dictan, ¿no? Él dice que a partir de la hora de trabajo ya no mueve la mano, que ya no sabe de dónde están viniendo. Claro, al final, nosotros muchas veces creemos que el estilo es una cosa racional y yo creo que no. Yo creo que se escribe con una parte del alma que no tiene nada que ver con la razón, ¿no? Yo creo que uno dice, bueno, voy a intentar por aquí, pero al final no sabe uno, incluso se sorprende de algo. ¿De dónde ha salido esto, no? ¿Por qué he mezclado esta historia con otra o este personaje con otro? Y es fascinante que eso ocurra, ¿eh? Cuando tú ves al final... Bueno, aparte es que somos distintos a lo largo del día. A mí me pasa mucho que escribo de noche y me avergüenzo por la mañana del que he sido de noche, sí. Del que he sido de noche, ¿no? O sea que, en fin. Bueno, pues... ¿Por qué no cuentas la historia de Bárbara Gún? Ah, sí. Real. Sí, bueno, una pregunta habitual, ¿por qué se llama Bárbara Gún? Que era un poco, bueno, no, digo, es verdad que ha habido muchas novelas, muchas no sé, pero algunas sí, de Ana Karenina, a Bovary, incluso a la señora Bovary, tanto, ¿no? Berta Isla de María, que han titulado la novela con el nombre de una mujer, ¿no? Eso siempre me había gustado y me interesó. Y yo asocié un nombre que me gusta mucho de mujer, que es Bárbara, y Gunz, bueno, lo puse como esta señora que había venido con un alemán, el traficante. Y bueno, Gunz, le pregunté a una paciente, una clienta allí de la farmacia que se llama Gunz de apellido, le pregunté si es alemana, que si era muy común. Dijo que no era muy común, quizá del sur, de donde más o menos yo situaba tan frío. Me vino perfecto porque además es un personaje muy turbio, muy maravilloso de las novelas de Onetti, que es otro de mis referentes. Gunz es un traficante de morfina, médico ilegal, que hay en su novela que aparece en 2 o 3, aparece un poco en Los Adioses, aparece en La Vida Breve. Bueno, mezclé esos nombres para... Y una señora me escribió un email cuando el libro todavía no había salido, estaba a punto de salir, que además me vino muy bien su email porque me envió una errata muy fea, cuando la editorial había puesto las primeras páginas en la web. Me escribió para decirme eso y que estaba encantada con que lo que había leído le gustaba mucho, pero que me preguntaba que por qué se llamaba Bárbara Gún. Dice, bueno, señora, le expliqué esto que he dicho. Digo, pero ¿usted por qué me lo pregunta? Dice, porque Bárbara Gún es mi hermana. Dice, ¿cómo? Era una señora mayor, se llamaba Sabina ella, y su hermana es una señora mayor que es una galerista que vive entre Venezuela y Londres, ¿sabes? Y ella vive y quiere que le mandó el libro, puso un nombre al azar y Bárbara Gún existe y tiene el libro, ¿sabes? Estando en Venezuela, ¿no? Y tiene mi libro, o sea, que es una cosa increíble, ¿no? Y la señora vino a la Feria del Libro de Málaga, se llevó uno para su hermano y esa señora me escribió y tiene el libro, ¿no? Es como la ficción es hacer real. Claro, al final la ficción... Has hecho real a un personaje. La ficción no existe ya. Muy bueno. Y se ha vuelto real, exactamente, eso es una maravilla. Bueno, y a Bárbara Gún, pues ya de los lectores, de aquellos que quieran... Ya es cuestión de leer, ya creo que hemos diseccionado bien, demasiado. Ya vais a tener que hacer esfuerzo de leerosla. Pero yo creo, a diferencia de lo que haya podido parecer, es una novela que se lee muy bien, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que sí, que no hay... No es una novela... Está un poco atento a los saltos de tiempo. Sí, pero se lee bien porque los personajes están muy bien definidos, se te quedan, los recuerdas. Así que nada, muchas gracias por venir, gracias Armando por la presentación y por tu disección, como siempre. Y además que envidio lo bien que lee en público, porque se nota que es profesor y que se tiene muy entrenado. Es la clave. Y gracias a todos por venir. Y bueno, si queréis que os firme, creo que se presta a ello. No. ¿No? Como Dorga, que no quería firmar. Muchas gracias.